Hola, muy buenas. Bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy tengo dos cosas para ayudarme ya a reflexionar sobre el texto de hoy. Estamos estudiando a través del libro de Hechos y aquí pues tengo dos cosas. Esto ya, claro, para ya tapar los oídos, para que el sonido no entre, o sea, para bloquear o no permite que entre el sonido. Y a cambio, esto ya es para meter otro sonido para tapar algún otro sonido. O sea, claro, esto se usa para la música, para ya escuchar una película, un podcast, cosas así, pero ya entonces tapa otras voces, tapa otros mensajes. Y a cambio esto ya entonces no permite que pase ese sonido, ese mensaje. Entonces hoy, bueno, al final entonces llegaremos a ver por qué estoy usando esas dos cosas en relación al texto de hoy. Estamos en Hechos 18 y bueno, entonces ya vamos a empezar desde el versículo 1 y dice: Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, y su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Entonces ya el contexto, que Pablo ya ha salido de Atenas y va a Corinto, que fue una ciudad ya conocida por el mal que se hacía ahí. Incluso fue un insulto, decía, llamar a una persona alguien de Corinto. Entonces ya para mostrar la situación en esa ciudad, vemos ese insulto. Pero bueno, sigue. Entonces vemos el contexto que Pablo se encuentra con una pareja, Aquila y Priscila, que, ellos dos fueron echados de Roma por ser judío. Entonces eso es un tema que a través de la historia hemos visto que ha pasado. Y entonces y después sigue, dice que él fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces, Pablo trabajaba también para poder pagar por su ministerio. El tema hoy en día en el cristianismo para personas que están en el ministerio, pero que apoyan a su ministerio con un trabajo, entonces es hacedor de tiendas. Y nuestra misión incluso se llama así. Pero bueno, entonces ya Pablo trabajaba. Y más adelante veremos que le llega una ofrenda que él, con esa ofrenda ya se dedica más en este contexto al ministerio. Pero bueno, está con esta pareja, como tienen el mismo trabajo, y dice, entonces, discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Entonces ya, como hacía en los otros sitios, va a la sinagoga y está ahí teniendo conversación con ellos. Entonces y dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Recibe, 2 de Corintios 11:9 nos habla de una ofrenda que trae de ahí, desde que ya Pablo se mete 100% en la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Otra vez tenemos su mensaje. Entonces se enfocaba todo lo que se decía en esa verdad, que Jesús es el Cristo, que era el Mesías, el prometido que iba a venir para poder establecer ya la base del reino de Dios. Pero oponiéndose y blasfemando estos, o sea, los judíos en la sinagoga, les dijo:
sacudiéndose los vestidos. Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Entonces, como veremos, entonces no es que ya abandona a los judíos, pero ya usa esto para mostrar un cambio otra vez. Entonces, ¿qué dice? Que Dios envió un mensaje primero a los suyos, al pueblo judío, y ellos no recibieron el mensaje. Entonces, como pueblo, muchos judíos sí recibieron el mensaje y fueron cambiados. Pero entonces aquí vemos la importancia que cada uno de nosotros somos responsables. No podemos culpar nuestra situación en otro. Entonces, tú estás viendo este vídeo, eso quiere decir que tú has visto vídeos, tú has oído el Evangelio. Tú sabes que Dios te ama. Entonces, es tu responsabilidad responder a ese mensaje. Entonces, nosotros no podemos culpar a nadie por nuestras decisiones. Ellos tampoco. Entonces Pablo dice, mira, tu sangre está sobre tu cabeza. Yo limpio. Yo he predicado, yo he mostrado el mensaje y vosotros bien sabéis que habéis rechazado al mensaje. Después el versículo 7, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces, incluso en ese momento que ya la gente, la multitud dentro de la sinagoga rechazó al mensaje de Pablo, Dios aún estaba orando. Y mira quién viene a él. Justo que está ahí, vive ahí pegado a la sinagoga, Crispo, el principal de la sinagoga, y toda su casa. Entonces, que claro, judíos. Entonces, no quiere decir que Dios ya ha dejado a los judíos fuera y ya no tienen posibilidad de recibirle. No, a cambio, Dios sigue obrando en ellos. Dice en el 9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces ya, Pablo en el libro de Hechos tiene momentos de 6 visiones que siempre respondían a una necesidad de ese momento, de ese entonces. Y aquí también. Entonces, ya no sabemos que igual Pablo estaba ya desanimado, puede ser, o que Pablo igual por lo que venía, por lo que vivía o estar en ese lugar, sentía ya temor. Pero Dios responde a lo que Pablo vivía. Es importante porque tantas veces nosotros vemos a Pablo y vemos a otros como gente muy diferente que nosotros. Pero Pablo era un ser humano como nosotros. Tenía debilidades como nosotros. Tenía un pasado como nosotros. Había pecado como nosotros. Y a veces se dice, ya, pero él tenía el Espíritu Santo en él. Eso también como nosotros. Y nosotros incluso tenemos ventaja porque tenemos toda la Escritura. Pablo no. Claro, Pablo es el autor de muchas de las cartas del Nuevo Testamento que tenemos. Pero él entonces tenía el Antiguo y después tenía las cosas que Dios le iba dando. Pero le da este mensaje para decir, mira, yo soy Dios, estoy contigo y tengo mucho pueblo en esta ciudad.
aunque es una ciudad conocida por su mal, por su pecado, por hacer cosas horribles. Tengo mucho pueblo aquí. Y Pablo, entonces el versículo 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Entonces es curioso. La única manera para unir un grupo, muchas veces, o por lo menos lo que vemos en la Escritura tantas veces, es contra un enemigo común. Y claro, aquí entonces se levantan de común acuerdo contra Pablo para acusarle. Y le llevan delante de este procónsul y dice que mira, este está intentando ya animar a la gente a honrar a Dios en una manera que no deben, según la ley. Y entonces Pablo ya empieza a ponerse ya a responder. Pero es importante recordar que Dios responde como Él quiere, como Él ve mejor. Tantas veces nosotros tenemos el pensamiento que yo tengo que abrir mi boca y defenderme y defender a Dios y hacer esto, el otro. Pero es importante reconocer que Dios obra como Él ve mejor. Entonces aquí dice, entonces ya, y al comenzar Pablo a hablar, o sea, ya está abriendo la boca para defenderse, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio, algún crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces, él básicamente dice: mira, esto no es algo merecido de este tribunal. Este caso no merece mi tiempo. Entonces dice: mira, si es algo de tu ley, de vuestra ley, entonces ya, vedlo vosotros. Para mí no me meto ahí. No es digno de mi atención. Entonces, todos los griegos, entonces puede ser griegos o la multitud, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Entonces, es curioso, entonces ya coge a él, que era ya el principal de la sinagoga de Acaya, entonces ya empiezan a golpearlo delante de este procónsul. Pero él dice: mira, estáis ya golpeando a uno de los tuyos, de los vuestros. Entonces ya, otra vez, no es algo digno de mi atención. Entonces él ya se fue. Entonces ya les había echado y dijo: mira, ya está. Para mí esto no es nada. Y entonces ya, para terminar esta parte, dice: entonces más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo.
mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Efeso. Y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar ahí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Entonces, aquí, tenemos el final de su segundo viaje misionero y el comienzo del tercero ahí al final, pero es importante ver lo que pasó en este trozo de la Escritura. Porque ahí está enseñando, predicando como solía hacer, y entonces ya tiene un problema que no responden. Entonces él dice que mira, entonces ahora voy afuera. Voy a hablar con los de afuera, voy a hablar con los gentiles, voy a llevar este mensaje a ellos, porque habéis oído y habéis rechazado al mensaje, entonces vuestra sangre está encima de tu cabeza. Yo he hecho mi parte. Entonces Pablo tenía bien claro cuál era su papel. No era convencer, era tener conversación, responder a preguntas, a dudas, enseñar y apuntar a Jesús como el Salvador, como el Mesías, como el prometido. Y entonces para algunos, para un buen grupo, no querían oírlo. Entonces sigue enseñando y predicando el mensaje y contestando preguntas, pero ya no con ese grupo. Y muchos de los corintios creyeron, varios judíos creyeron, y llega el momento cuando ya va a otros sitios. Se quedaba ahí en Corintio un tiempo, entonces 1 año y 6 meses, como decía. Y vemos la relación que Pablo tenía con los corintios ya en las cartas que escribe, 1 y 2 de Corintios. Y habían 2 más que no tenemos en la Biblia, pero que hace referencia en las que tenemos a 2 más que había escrito, que no forma parte de la Biblia, pero ya cartas. Y es importante ver lo que pasaba y las lecciones que podemos ver de este caso. Primero es importante escuchar a Dios. Por eso hemos usado estas cosas al principio. Porque muchas veces nosotros ya es que no queremos oír nada, entonces tapamos los oídos. Ya para no oír. Eso en algunos casos, pero lo que muchas veces hacemos más es que cubrimos la voz de Dios. Tenemos tanto ruido en nuestras vidas que ya somos adictos al ruido, que no queremos silencio, que para nosotros nos cuesta muchísimo parar y estar quietos delante de Dios para escuchar. Llenamos ese tiempo hablando, pero Dios nos quiere hablar. Dios nos ha dado su palabra, nos ha dado su Espíritu Santo para hablar con nosotros. Entonces es importante quitar las cosas que competen tanto con la voz de Dios. Y también es importante tenerlo claro cuál es lo que Dios quiere que hagamos. Porque eso no depende del resultado. Entonces Pablo seguía predicando. Entonces él creía en Dios
pero también confiaba en Dios. Y ahí también esta visión, entonces, ya le ayudaba. Pero hoy, en un momento, me gustaría compartir una ilustración para mostrar la diferencia entre el creer y confiar. Pero primero te pregunto, ¿crees que Dios vive? ¿Crees que Dios te ama? ¿Crees que Dios tiene un propósito para ti? Si es así, entonces hazlo. Sigue haciendo lo que Dios quiere que hagas. Aunque igual no ves el fruto, igual no ves los cambios, igual no ves lo que tú quieres ver, ser fiel. Porque Dios sigue obrando. De la misma forma que Pablo ahí en la sinagoga enseñando a los judíos, y ellos, como decía, entonces, ellos oponiéndose y blasfemando. Entonces Pablo podía haber dicho que, mira, es que yo no puedo más, es que ya vale. Pero él simplemente, entonces decía, vale, pues si aquí no queréis hacer caso a Dios, no estáis rechazándome a mí, estáis rechazando su mensaje. Entonces voy a cambiar mi dirección, sigo con el mensaje, pero voy a hablar ya con los gentiles. Y ya, de paso, tenía contacto con ya el líder de la sinagoga y el vecino, y Dios le usaba de una forma importante. Entonces ya es algo que debemos seguir haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Pero después, como he dicho, es importante ver la diferencia entre creer y confiar. Porque hablamos de lo que creemos. Entonces, tantas veces lo hablamos. Pero hay una ilustración, esto pasó en la historia. Había un hombre, se llama Charles Blondin, y él era hacía cosas impresionantes, pero en concreto hizo algo que llamaba la atención a muchos. Y el 30 de junio de 1859, él cruzó la garganta de las cataratas de Niágara, caminando sobre una cuerda con un recorrido de 340 metros y a 49 metros de altura por encima del agua. O sea, entonces este hombre ya cruzaba, primero caminando y después llevando cosas, llevaba una mesa con botella de vino y una copa, y una silla, y se sentaba ahí en medio y tomaba un trago, o también cruzaba con un horno, o muchas cosas. Entonces ya vez tras vez lo hacía. Y la gente maravillaba, diciendo, mira lo que puede hacer este hombre. Y entonces él después decía, mira, entonces cada vez decía una cosa que, mira, ¿creéis que yo podría hacerlo llevando una mesa, por ejemplo? Y después la gente opinaba y él lo hacía. Y cada vez preguntaba. Y después de mucho tiempo de hacer muchos trucos y acrobacias y varias cosas, entonces llegó a decir, mira, ¿quién cree que yo pueda cruzar empujando una carretilla? Y entonces la gente, después de ver todo lo que podía hacer, entonces decían, es que claro, ya sabemos que puedes. Entonces ahí está la base de creer. Entonces nosotros hablamos de lo que creemos. Hemos visto cómo es Dios y qué hace y qué puede hacer. Y hemos visto sus promesas y vemos cómo es su corazón. Entonces ya podemos decir lo que creemos. Pero es importante porque en esta ilustración de este hombre,
después de preguntar, ¿quién cree que yo puedo cruzar llevando una carretilla? La siguiente pregunta ya causó un choque de silencio. Porque después de gritar que sí, que puedes, entonces él preguntaba. Entonces ya llegó a tener ya el silencio y preguntaba, ¿y quién será la primera persona para ponerse dentro de la carretilla? Y claro, en ese momento hubo un silencio impresionante. Porque claro, es una cosa hablar de lo que yo creo que puede hacer este hombre, pero ya poner mi vida en esa carretilla, eso es confiar. Y Dios nos llama, no solo creer. Eso ya es la entrada a su familia, de creer en Él, de creer que Jesús que Jesús fue crucificado por mis pecados y resucitó mostrando su victoria. Entonces, creo en eso. Entonces, así entro en la familia de Dios. Pero después la vida cristiana no solo es una vida de creer una lista de cosas, pero es una vida de realmente ser esa criatura cambiada, esa criatura nueva, como dice en Corintios, y ponerme en la carretilla. ¿Es peligroso? Sí, porque no se sabe lo que va a pasar, pero en el caso de ese hombre, habían visto que él puede hacer maravillas, incluso cosas muchísimo más difíciles. Pero claro, allí te pones ahí en la carretilla y no tienes el control. Y es lo mismo con Dios. Pero realmente en esta vida nosotros tenemos que reconocer que realmente no tenemos el control tampoco cuando no estamos en esa carretilla. Pensamos que sí, tenemos todo bajo control, pero en un momento todo puede cambiar y vemos que realmente tener control era una ilusión. Porque con muy poca cosa mi vida puede terminar, puede cambiar 100%. Entonces, pero al ponernos en la mano de Dios, ya vemos que no es necesario tener todo el control, y más aún que Dios me da el poder para caminar en Él, para hacer lo que Él me da, para servirle, para hacer. Pero claro, tengo que escucharle a Él. Entonces hoy me gustaría animarte, quitar lo que bloquea el sonido de entrar y lo que cubre la voz de Dios. Y dejar a Dios hablarte. Eso quiere decir que tener momentos de silencio, de escuchar y buscar los momentos cuando Dios te quiere hablar. Y reconocer que realmente al dar nuestra vida, dar mi vida a Dios, aunque me puede causar miedo al principio, pero reconozco, llego a ver que eso realmente es ganar la vida. Porque con Dios, entonces, ¿a qué y a quién voy a temer? Entonces,
¿Qué me puede hacer una persona si estoy con Dios? ¿Qué me puede hacer el enemigo si camino con Dios? Me puede causar problemas, pero aún así mi Dios es mayor. Entonces, te animo hoy, dar un paso de creer, desde ese punto de creer, a confiar. Ponte en la carretilla. Puede venir momentos de miedo o de no entender o de dudas, pero verás que es el mejor lugar donde estar. Bendiciones. Y queremos también que sepas que estamos orando por ti. Incluso sin conocerte, sin saber tu nombre, estamos orando que Dios te bendiga. Entonces, al ver este vídeo, que sea una bendición para ti. Bendiciones y sigue caminando con Dios. Pase lo que pase, su papel son los resultados. Nuestro papel es seguirle, creer en Él y confiar en Él también. Nos veremos aquí muy pronto.